Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre procuramos estudiar la palabra de Dios aquí, en el lugar de los hechos. Hoy nos encontramos con mi esposa nuevamente en la ciudad de Jerusalén. Estamos muy cerca de lo que era el lugar del templo y entonces desde aquí vamos a desarrollar la lección número 3 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan comenzó mostrándonos algunos de los milagros que mostraban la divinidad de Jesús, pero ahora el autor nos va a llevar entonces al prólogo. Nos va a llevar entonces a la introducción de cómo Juan presenta la vida de Jesús. Es un estudio muy teológico, muy profundo, y esperamos que pueda quedar para todos nosotros muy claro qué es lo que Juan quiso decir cuando se refirió a Jesús como el Logos. Quiero agradecer a todos los amigos que semana a semana se conectan, nos dejan sus impresiones, sus comentarios. Muchos de ustedes están orando por nosotros, por la situación acá en Israel, y también nosotros estamos orando por ustedes, a quienes dejan su pedido de oración. Nosotros nos unimos a ustedes en esas oraciones, pidiendo al Señor sus misericordias y sus cuidados. Así que ahora vamos a orar para pedir la dirección de Dios al momento de que juntos estudiemos su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar juntos tu palabra. Rogamos que sea tu Santo Espíritu el que ahora nos guíe a la verdad y que estas verdades puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón y todos juntos podamos apreciar este gran regalo que tú nos diste, que es tu Hijo Jesús. Gracias por tus bendiciones. Rogamos que entonces tú seas con nosotros. Oramos en nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana, dijimos entonces, se va a centrar en el prólogo, en esta historia de fondo que Juan presenta acerca de el Mesías, acerca de Jesús. Y déjame leer algunos de los versículos para poder entonces entrar en esta lección. Dice así: en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Antes de pasar a explicar estas palabras que escribe el apóstol Juan, déjame explicarte un poquito del contexto del Evangelio de Juan. Ya hemos dicho en ocasiones anteriores que Juan escribe cerca del año 90 al año 95. Él escribe entonces mucho tiempo después de que los hechos habían ocurrido. Y también él escribe muy lejos de Jerusalén. Muchos creen que este evangelio se escribió en Asia, en la ciudad de Éfeso. Así que quiero que pienses en eso por un momento. Ya los otros evangelios habían sido escritos. Es muy posible que Juan los conociera. Pero aún así, siendo de que ya habían 3 evangelios en circulación, Juan decide escribir su evangelio. Así que por eso se le llama el cuarto evangelio, y este ya no es un evangelio sinóptico. Sinóptico significa que los 3 primeros evangelios tienen esta vida de Jesús de forma cronológica. Juan no se enfoca tanto en la cronología, aunque también es parte de su evangelio, pero Juan se va a enfocar mucho más en cierta teología detrás de la vida de Jesús. Ahora mira, piensa en esto. Marcos, cuando escribe, Marcos se va directamente al bautismo de Jesús y empieza a contarnos desde ahí la historia de Jesús. Mateo y Lucas van a comenzar con la genealogía de Jesús, de dónde viene su linaje, y también nos van a contar la historia de su nacimiento. Cuando Juan escribe, Juan se va mucho más atrás y él comienza con estas palabras: en el principio.
Si un lector judío leía a Juan, esas palabras en el principio, ¿qué le iban a recordar? Le iban a recordar el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan entonces toma esas palabras, toma esa idea de la creación, pero él dice lo siguiente: en el principio era el Logos. Juan elige una palabra muy interesante para empezar a hablar de Jesús. Él no nos empieza hablando de Jesús como el Mesías, él no nos habla entonces de profecías mesiánicas, no, él nos habla del comienzo, un comienzo podríamos decir cósmico, un comienzo podríamos decir que se remonta a la eternidad, y así nos presenta Juan a Jesús. Con estas palabras, podríamos decir un tanto enigmáticas, ¿por qué Juan elige la palabra logos para referirse a Jesús? De toda la Biblia, Juan es la única persona que se refiere a Jesús con estas palabras. Ahora, si Juan estaba entonces en esa lejana tierra de Éfeso, actual Turquía, estamos hablando de que Juan estaba en medio de una civilización greco-romana. Entonces, Juan quizás escribe de esta forma para aludir a todas las personas que rodeaban a los cristianos de origen griego. Dentro del mundo griego, la palabra logos era una palabra usada por muchos filósofos. Ellos hablaban del logos para poder referirse a sus dioses y se referían al logos como quizás algún tipo de intermediario cósmico entre los seres humanos y entre los dioses. Ahora, muchos estudiosos del Evangelio de Juan creen que quizás Juan usa esta palabra logos, pero también con una mentalidad hebrea, judía. Y dentro del Targum, dentro de las primeras traducciones de la Biblia hebrea al arameo, que era la lengua que hablaba Juan, entonces en el Targum, cuando se habla de la palabra de Dios, se refieren entonces ellos con la palabra mamre, que tiene que ver entonces con esta palabra. Muchos ven entonces en esta palabra logos el equivalente a mamre. Entonces ellos ven que Juan sí hace referencia a Génesis y también hace referencia a algunos salmos y también al libro de Isaías que nos hablan de esta palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías hablaba de la palabra de Dios que sale de la boca de Dios y no vuelve vacía. Y en los salmos encontramos que es por la palabra de Dios que fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces, por eso en muchas traducciones, bueno, algunas van a tener acá la palabra logos traducida como verbo, y otras muchas traducciones se van a referir al logos como la palabra de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, qué interesante. Juan no se refiere a Jesús cuando nace, no, él se remonta a decirnos que Jesús estuvo siempre con Dios. Y acá están esas ideas entonces importantes. ¿Qué nos dice Juan acerca de Jesús? Número uno, que Jesús siempre ha existido. ¿Ya? Acá tenemos esa idea, la preexistencia de Jesús. Dice entonces, Él siempre estuvo con Dios, en el principio. Más adelante se refiere a Jesús como el creador. Entonces, Jesús no fue creado, más bien Él es el agente creador. Dice acá claramente que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Entonces, cuando en Génesis se nos presenta a la creación, Jesús existe antes de la creación. Así que esta primera idea para Juan es muy importante. Jesús es preexistente y eso se refiere entonces a la eternidad de Jesús. Jesús es eterno. Esa es una idea entonces que él va a desarrollar después en el Evangelio, pero el prólogo tiene esa intención. De partida, Juan va a presentar algunas ideas que después él va a desarrollar a lo largo del libro. Entonces, Jesús es preexistente, Jesús es eterno, y también dice acá, Jesús estaba con Dios. La lección nos habla de Jesús entonces como estando en compañerismo con Dios el Padre. Ellos estaban juntos
en la creación y desde las edades, y por eso más adelante cuando vemos a Jesús defendiendo su origen, Él va a decir, yo y el Padre uno somos. Juan presenta a Jesús en esta estrecha relación con el Padre, en esta unidad. Jesús como un compañero del Padre, ambos siendo eternos, ambos siendo de la misma esencia, es decir, ambos son parte de la deidad, de la divinidad. Entonces, de un comienzo, Juan presenta de esta forma a Jesús, de una forma que quizás para muchos lectores obviamente iba a ser un impacto. Porque si pensamos en los judíos hasta el día de hoy, ellos siempre van a decir Jesús, Dios es uno. Entonces, que un judío, Juan, hable de Jesús siendo Dios, para muchos lectores judíos iba a ser un impacto. Pero entonces él va, obviamente, a desarrollar esta idea en todo el Evangelio. Pero él desde un principio lo quiere dejar claro. Marcos y otros autores van a presentar la divinidad de Jesús, pero ellos la presentan de una forma de que cada lector tiene que tomar su decisión. En base a lo que ellos leen acerca de Jesús, cada uno toma su decisión. Pero Juan es mucho más directo y de un principio él presenta de esta forma a Jesús. Jesús es Dios. Ahora, eso también lo estudiamos en la primera lección, porque al final del libro, Juan presenta el propósito del libro. Juan presenta entonces la razón por la cual él escribe este evangelio y él dice, estas cosas están acá escritas para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y por medio del Hijo ustedes tengan vida. Entonces acá vamos a ver que se conecta el final del libro con el principio y presenta la misma idea. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál es entonces el punto importante que Juan quiere destacar? Jesús entonces es persistente, Jesús siempre ha estado con el Padre, nos habla de ese compañerismo, y después él recalca la idea, Jesús, como es eterno, como siempre ha existido, y como siempre ha estado con el Padre, ellos son iguales. La divinidad de Jesús, dice él, la palabra, el verbo, era Dios, es Dios. Entonces, quiero que te quedes con esta idea al finalizar esta primera sección. Si Jesús es Dios, esa es la idea que Juan quiere dejarnos en todas las mentes. Pero, ¿qué te hace pensar de que Jesús sea Dios? Más adelante el punto de Juan, el más importante en el versículo 14 es, el verbo se hizo carne, el verbo habitó entre nosotros. Entonces, Jesús es Dios. Juan hábilmente no comienza hablando de Jesús, comienza hablando de este Logos. Pero ese Logos es Dios y ese Logos vino a estar con nosotros. La idea que está presentando Juan es este Emmanuel, que Dios está y vino a estar con nosotros. Entonces esto ya nos habla a nosotros acerca del amor de Dios, acerca de esta condescendencia de Dios, de que Dios deja lo eterno, deja lo perfecto para venir a este mundo imperfecto y lleno de pecado para vivir entre nosotros. Eso ya es una señal importante para que tú sepas de que Dios nunca nos deja solos, de que Dios quiere estar muy cerca de nosotros y que Dios es esa luz,
Logos, que es eterno, que siempre ha estado con Dios y que es Dios, un día se hizo hombre. Ahora, ¿por qué para Juan es tan importante esta verdad? Estamos hablando de que primeramente Juan le escribe a la segunda generación de cristianos. Y él, de todos los apóstoles, era el último que quedaba con vida y estaba pronto a morir. Entonces, él le escribe a ellos para que ellos crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que ellos crean que Él puede hacer todo tipo de milagros porque Él es Dios. Milagros donde no tiene que estar presente porque Él es todopoderoso. Pero también Juan está escribiendo para una generación que estaba siendo amenazada por algunas herejías que querían entrar a la iglesia. Una de esas principales herejías tiene que ver con el gnosticismo. ¿Qué es lo que es el gnosticismo? El gnosticismo tiene que ver con una filosofía griega y entendámoslo así. Recordemos que Juan escribe en Éfeso, en medio de todo un mundo greco-romano. Y muchos quizás griegos estaban entrando a la iglesia, pero en muchos griegos estaba esta idea filosófica de que la materia, la carne, es pecaminosa, es pecado, es mala, en cambio lo eterno, lo divino, lo celestial, está libre de pecado y es santa. Entonces, para estos griegos que tenían estas ideas filosóficas, ellos estaban luchando con la idea de que Jesús, que es Dios y que es eterno, se haya hecho hombre. Los gnósticos iban tan lejos como para decir de que Jesús era Dios, pero tenía apariencia humana, no era humano. Ellos podían llegar incluso a decir que Jesús cuando caminaba no dejaba huellas o Jesús no tenía sombra. Es por eso que Juan enfatiza estas dos ideas acerca de Jesús. Jesús es plenamente Dios, pero también Jesús fue plenamente hombre. Jesús entonces se encarnó, se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre. Pero aunque Jesús se hace hombre, Él nunca dejó de ser Dios. Esta idea es muy importante para Juan y tiene que ser importante para nosotros. No fue Jesús un simple maestro, no fue un hombre quien entregó su vida por nosotros, no, fue Dios mismo quien se hizo hombre y quien estuvo con nosotros y Él vino a entregar su vida por nosotros. Entonces, a este punto quiere llegar Juan, pero Juan va avanzando lentamente, presentando estas ideas acerca de la divinidad de Jesús. Ahora, algo que no había dicho y creo que es relevante que tú lo sepas, no sé cómo está en tu Biblia, pero cuando yo leo mi Biblia, yo me doy cuenta de que esto fue escrito como una poesía. Fíjate en cómo están escritos los párrafos. Hay párrafos que están en prosa, por ejemplo, el versículos 6 y 7 y 8 es prosa, pero todo lo demás entonces es una poesía. Probablemente quizás incluso algunos dicen un canto que había entre los cristianos en el primer siglo. Eso no lo podemos saber a ciencia cierta, si quizás Juan fue el autor o él toma este canto, pero él elige esta forma de presentar a Jesús de forma poética. En esta poesía del capítulo 1 del prólogo, vemos que hay varias palabras que se repiten muchas veces. Y así, con esta poesía, Juan nos presenta a Jesús. Jesús como esta luz verdadera que venía al mundo. Jesús como fuente de la verdad. Jesús como fuente de toda autoridad. Y entonces, quiero que nos centremos en estas ideas. ¿Es Jesús entonces eterno? ¿Es Jesús preexistente? Él es el creador de todas las cosas. Él es uno con el Padre. Ellos siempre han estado unidos. Hay un compañerismo entre ellos. Pero ahora es Jesús, la palabra, la que se hace hombre, la que viene a morar entre nosotros. Y esa palabra, habitar, morar entre nosotros, viene del griego que tiene que ver con un acampar. Por eso algunas versiones incluso tú vas a leer que dicen que el verbo vino, se hizo hombre y tabernaculizó entre nosotros. Un tabernáculo. Eso nos conecta con Éxodo capítulo 25, versículo 8, que cuando Dios le dice a Moisés que construya el santuario, la función del santuario es porque, dijo Dios, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Qué interesante.
Dios quiere habitar con los suyos, con su pueblo. Ahora, quiero que lo veas desde este punto de vista. En el Edén, en la creación, Dios siempre venía a visitar a Adán y Eva y caminaba con ellos. Había un compañerismo entre Dios y su creación. Pero esa comunión que había entre Dios y el hombre se ve interrumpida por el pecado. Dios tiene que sacar a Adán y Eva del Edén y ya ellos no pueden comunicarse con Dios cara a cara. Pero eso no quita de que Dios siempre haya tenido ese deseo de estar muy cerca de nosotros. Y es por eso que Él le dice a Moisés, constrúyame un santuario para yo entonces habitar cerca de ustedes. Ahora mira, piensa en el santuario. Y justamente hoy estamos en Jerusalén, muy cerca del lugar donde se construyó el templo de Salomón. La función del templo es que Dios quiere estar cerca de su pueblo. Pero aunque estaba ahí el santuario y ellos sabían que ahí estaba la presencia de Dios por la Shekinah, no todos podían entrar a la presencia de Dios. El pueblo mayormente se quedaba afuera. Quienes podían estar más cerca eran los sacerdotes. Y aún así los sacerdotes que entraban al templo, ellos podían llegar hasta cierto lugar. Había solamente una persona que podía entrar a la presencia misma de Dios, al lugar santísimo. Y ese era el sumo sacerdote. Entonces la gente afuera sabía que ahí estaba Dios. Esa era la casa de Dios, su santuario. Pero ellos no podían entrar a la presencia misma de Dios. Y ahora Juan dice, ahora Jesús, Dios, hace lo mismo. Dios viene a habitar entre nosotros. Vimos su gloria, pero esa gloria estaba velada. ¿Por qué? Porque la gente, en realidad, cuando veía a Jesús, veía a un ser humano común y corriente. ¿Cuándo veían la gloria? Cuando Jesús hacía sus milagros. Y eso es un tema que Juan va a desarrollar a lo largo de su evangelio. Entonces, Juan dice, sí, Dios se hizo carne y estuvo entre nosotros y vimos su gloria. La palabra que a muchos ha complicado es cuando él habla de Jesús como el unigénito. Pero la palabra unigénito nos está hablando de una palabra griega que es la palabra monogenes. Y esa palabra en realidad originalmente se traduce como único. El único Hijo de Dios. Único en su clase. ¿Por qué? Porque más adelante el libro de Hebreos dice que Jesús se hace como uno de nosotros. Él es semejante a nosotros, pero eso es una idea bíblica muy importante. Jesús no fue 100% igual a nosotros. ¿Por qué? Porque aunque Jesús se hace hombre y es 100% hombre, Él nunca dejó de ser Dios. Jesús es único en su clase. Él es 100% humano y Él es 100% divino. Entonces, a eso apunta Jesús con esa palabra, Juan con esa palabra monogenes. No de que tuvo un comienzo, no de que Él fue creado, como tristemente muchos a través de la historia han creído eso acerca de Jesús. Ellos leen el Evangelio de Juan y lamentablemente llegan a conclusiones erradas. Dicen que Jesús tuvo un comienzo, fue un ser creado y por eso no puede ser Dios. Pero el prólogo, irrefutablemente, en el griego dice, sí, Jesús es Dios, pero Jesús un día se hace hombre y habita entre nosotros. Aunque Juan no nos habla del nacimiento de Jesús, acá con estas palabras él está haciendo alusión a ese evento, al nacimiento de Jesús. A Jesús entonces un día hacerse hombre naciendo en el vientre de una mujer. Eso ocurrió muy cerca de acá, en Belén, pero Juan no entra en esos detalles, que sí encontramos en Lucas, que sí encontramos en Mateo. Juan entonces se enfoca en esta realidad de Jesús, que Él es eterno, que siempre ha existido, pero que un día vino a estar entre nosotros. Entonces, este evangelio tiene también ese propósito, que estas filosofías extrañas del gnosticismo no tengan cabida en los corazones humanos. Así que aunque Jesús es el logos, y esa es la palabra que usa Juan, para tener quizás un nexo con todo ese mundo greco-romano, la idea que quiere dejarnos clara Juan es que Jesús es Dios y es hombre y vino a estar entre nosotros. Te quiero hacer esta pregunta en esta hora. ¿Has podido tú ver la gloria de Jesús?
¿Y qué significa para ti de que Jesús se haya hecho hombre, de que Emmanuel haya venido a estar entre nosotros? Estos son puntos claves de nuestra fe. Y lamentablemente en el mundo hoy en día hay mucha confusión y hay personas que pueden ser muy elocuentes y hay personas que van a empujar la idea de que Jesús es parte de Dios. Acá Juan dice no, son dos personas diferentes. Está el Padre, está Dios y está este Logos que vino a habitar entre nosotros. Más adelante Juan también va a hacer un fuerte énfasis en la persona del Espíritu Santo. Así que nosotros, los adventistas, creemos en un Dios triuno, en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te pregunto, ¿tú crees esto? ¿Cómo podemos afirmarnos en estas verdades para que nadie nos confunda y nos lleve por otros caminos? Espero que tú y yo podamos tener bien clara esta doctrina acerca de Dios y que Juan pueda tener entonces esa cabida en nuestra. Los fariseos que sí creyeron, tenemos por ejemplo a Nicodemo. Entonces, Jesús viene y entonces las personas tienen que responder, ya sea positivamente a Jesús o negativamente. Vemos que Juan presenta a Jesús como esta luz verdadera. Y esta luz verdadera también dice que fue precedida por Juan, que también fue una luz, pero aunque él no era la luz verdadera. Él está haciendo rápidamente una alusión a Malaquías, que nos hablaba del mensajero, que sería entonces el precursor de Jesús. Pero Jesús siendo entonces la realidad misma, la luz misma que venía a alumbrar a los hombres. Ahora, esto es entonces para quienes leen una nota triste, porque el Creador, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios del pacto, que siempre estuvo con su pueblo a través de todas las edades, cuando finalmente Él se presenta hecho carne delante de los suyos, su propio pueblo, tristemente no la recibió. Ahora, quiero que pienses en Jesús de esta forma. Ya hemos venido diciendo que Jesús es eterno, que Él es el Creador, que Él es uno con el Padre, que ellos son iguales, pero que Jesús es quien viene y se hace hombre. Entonces, lo que estaba en el cielo viene a la tierra. Y entonces vemos que dos realidades chocan y se juntan. La celestial con la terrenal, lo eterno con lo pasajero. Es como que alguien viene desde el otro lado, desde la luz, a este mundo de tinieblas, para traernos esa luz verdadera, el conocimiento verdadero, pero tristemente Juan presenta esta idea una y otra vez,
los que estaban en tinieblas eligen las tinieblas y rechazan ellos la luz verdadera. Entonces, quiero leer nuevamente parte del prólogo porque quiero que te quedes con esta idea. Hay un versículo, hay una palabra que es un poco ambigua en la traducción. Dice el versículo 5, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Esa palabra dominaron se traduce de varias formas. En algunas versiones va a salir como y las tinieblas no prevalecen contra ella, no la pudieron vencer. Pero en otras traducciones también dice y las tinieblas, dice, no la comprendieron. Entonces, ¿cuál es la traducción correcta? Creo que Juan elige estas palabras un tanto ambiguas para que cada uno en esta parte le pueda dar su connotación. Ciertamente Juan presenta esta lucha entre el bien y el mal. Satanás está cegando los ojos de muchos. Y muchos, aunque tienen estas evidencias, son incapaces de reconocer a Jesús. Entonces vemos esta lucha y dice que sí, la luz resplandece y aunque muchos quisieron apagar la luz prevaleció. Pero viendo a aquellas personas que rechazan a Jesús, también puede acá encajar esa traducción que dice, pero no reconocieron, no comprendieron a la luz. Muchos cuando se enfrentan a Jesús vienen con sus ideas preconcebidas, ellos querían que Jesús fuera este rey libertador. Muchos entonces cuando se presentan con Jesús quieren acomodar a Jesús a sus ideas, pero ¿cómo voy a yo querer encajar a Dios en mis conceptos? No, yo tengo que dejar que la luz de Dios brille. Tengo que dejar que ese conocimiento alumbre mis ojos y yo debo acomodar mi mente y mis creencias a lo que se está presentando delante de mí. Jesús entonces se presenta como el Hijo de Dios, como el Eterno, como el Dios de Israel, pero entonces muchos no le quisieron recibir y no le entendieron. Pero nuevamente, Juan en esta parte que es triste porque muchos no lo reciben, termina con una nota positiva porque él dice, y quienes sí le recibieron, quienes sí creyeron en él, se les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, la palabra en griego que usa Juan para hablar de los hijos de Dios es la palabra teknón. Eso nos habla de hijos pequeños, nos habla de las criaturas, de estos hijos amados. Ahora fíjense, Jesús es hijo de Dios, pero en ese término de que Él tiene esta relación única y especial con el Padre. Ellos han siempre estado juntos, desde la eternidad. Pero ahora que Jesús se hace hombre y está entre nosotros, quienes le reciben, quienes creen en Él, también son hechos hijos de Dios. Y acá Juan lo presenta de una forma en que ya no importa cuáles sean tus orígenes, ya no importa si tú eres judío o gentil, no importa de dónde vengas, si tú crees en Jesús, tú ahora eres hecho un hijo de Dios. Y acá están las buenas noticias, acá está el Evangelio. El Evangelio no es Dios me tiene que aceptar por yo ser una persona obediente y fiel. No, tú eres aceptado en términos de la fe, de la gracia. Tú aceptas a Jesús como el Hijo de Dios y eres hecho hijo de Dios. Quiero darte el siguiente ejemplo. Si tú fueras un empleado y Dios es tu jefe, sí, Dios te paga, te bendice, pero ¿qué pasaría si tú te empiezas a enfermar o si empiezas a tener un mal desempeño? Sí, tu jefe puede ser muy paciente y te va a dar muchas oportunidades, pero lamentablemente, como es una empresa, si tú sigues enfermo o si no produces, tarde o temprano vas a ser despedido. Pero cuando se nos presenta el Evangelio se presenta en estos términos. Dios es tu Padre y tú eres su hijo. Te pregunto, si un padre tiene un hijo rebelde, un hijo que no le hace caso, un hijo que lo decepciona, por eso ese padre, ¿cómo va a tratar al hijo? ¿Lo va a despedir? No, no lo puede despedir, es su padre. Y creo que de la forma que es Dios, con ese hijo rebelde, con ese hijo que no obedece, con ese hijo que se aparta,
ese padre lo va a buscar con más amor. Ese padre se va a enfocar más en ese hijo, en demostrarle su amor, para que ese hijo entienda ese amor y finalmente se relacione con el padre de la forma que tiene que ser. Así nos presenta Juan el Evangelio. Somos hijos de Dios. Has sido acepto por el Padre como su hijo en medida que tú creas en Jesús. Así que la oración sumo sacerdotal. Y vamos a ver que Jesús va a orar por estos discípulos que estaban ahí con él, pero también iba a orar por los que más adelante creerían en él por la palabra de ellos. Juan está presentando a Jesús muy cercano a la muerte. Esto es dentro del contexto de la pasión de Jesús. Y acá cuando Jesús habla de ser glorificado, Juan estaba hablando acerca de su muerte. Está hablando acerca de Jesús en la cruz. Esa iba a ser su gloria. Pero en realidad la cruz no era algo glorioso. Más bien estamos hablando de un instrumento de muerte, de tortura y de humillación. ¿Cómo entonces Jesús podía referirse a morir en la cruz como algo que le iba a traer gloria? Ahora, claramente esta oración dice Jesús que Él ya tenía gloria cuando estaba en el cielo con el Padre. Y ahora pide ser glorificado. En el Evangelio vamos a ver que Jesús dice, cuando yo sea levantado, a todos traeré a mí mismo. La palabra gloria viene de la palabra doxa en griego. Y en hebreo tiene que ver con la palabra ikabod. Esta gloria, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene que ver con, por ejemplo, como dice Pablo, el peso de gloria. Es decir, aquello por lo que vas a ser recordado. Aquello que pueden ser, por ejemplo, en el término militar, conquistas militares. Obviamente un emperador salía a la guerra y si ganaba, era recibido con gloria, venía con glorias. En el término del Evangelio, la gloria de Jesús es su muerte. ¿Por qué? Porque ahí Él vence a Satanás, porque ahí Él paga el rescate por cada uno de nosotros y porque es por su muerte, como dice también el libro de Isaías 53, ahí es cuando Jesús finalmente nos redime y es donde Él va a ganar una descendencia muy grande. Entonces, este es un tema que para Juan es muy importante, lo presenta en el prólogo y después lo va a ir desarrollando mediante él escribe el Evangelio. Jesús, lleno de gloria,
no solamente por sus milagros, sino por el clímax, por lo más importante que Él vino a hacer, que fue morir en la cruz. Sí, la cruz era humillante y para los romanos obviamente iba a ser muy difícil creer que Dios podía estar en la cruz. Para los mismos judíos, obviamente que el Mesías muriera de esa forma, no era algo que involucraba gloria. Pero sin embargo, así se refiere Jesús a la cruz, su momento de gloria. ¿Por qué? Porque Él sabe que al morir en la cruz, Él puede atraer nuestros corazones. Y esa es su única intención. El verbo, el logos, su gloria estaba en su muerte. Porque así entonces Él va a poder unir nuevamente el cielo y la tierra. Porque su muerte, su sangre es lo que nos redime, es lo que nos compra, es lo que puede hacer que nuevamente nosotros podamos ser aceptos para con el Padre. Así que ahí está la gloria de Jesús. Y en la Biblia tú vas a encontrar que nosotros también podemos alcanzar esa gloria. Nosotros también en la resurrección seremos glorificados. Así que doxa también puede significar eso, el brillo, brillar, algo glorioso, algo majestuoso. El creyente también va a poder ser glorificado junto a Jesús. Jesús habla de que quienes creen en Él reinarán con Él por la eternidad. Así que la gloria que Jesús demostró, también Él nos ofrece a nosotros esa gloria. Sí, nosotros vivimos en un mundo oscuro. Sí, vivimos en un mundo de maldad. Sí, pareciera que todo lo que estamos viendo acá, aunque a veces puede ser hermoso, es pasajero. Pero la realidad vino a este mundo. Jesús vino a este mundo para que nosotros podamos ser parte de su mundo. Así que esto, la gloria se alcanza también mediante la fe. Así que te pregunto, ¿tú ya crees en Jesús? ¿Es Jesús suficiente para ti? ¿O se de hoy el pueblo judío rechaza a Jesús? Dicen Él no es el Mesías. En el mundo árabe, en el mundo musulmán ya hemos dicho que Jesús para ellos fue simplemente un profeta.
Pero para nosotros los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios, es divino. Y el hecho de que Dios se haya hecho carne nos da una revelación muy importante. ¿Y cuál es esa revelación? Sí, al mundo entró el pecado. ¿Y cuál es la solución al pecado? Dentro del judaísmo tú te vas a salvar cumpliendo la ley, haciendo buenas obras. Y justamente este sábado se va a celebrar Yom Kippur. Se celebra el Día del Perdón. Pero piensa en esto. El Día del Perdón, cuando hoy en día no hay templo y no hay sacerdotes. Para nosotros, los creyentes, el templo está en el cielo. Y Cristo allá es nuestro sumo sacerdote. Entonces Cristo está en el centro de todo. Él se hizo parte del problema o parte de la solución. Cristo vino a estar con nosotros. No que de lejos nos manda ayuda y nos dice, sálvense ustedes mismos. No, Él viene como el Cordero de Dios y se convierte en nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora está en el cielo presentando su preciosa sangre al Padre por todos los que creen en Él. Cristo es la razón de ser. Cristo le da explicación a todo. Cristo le da a la vida un sentido. Cristo es todo para Juan y Cristo es todo para nosotros. Te pregunto, ¿ya aceptaste a Jesús como el Mesías, como el Logos, como la palabra de Dios? ¿Está haciendo Cristo cambios en tu vida? ¿Está Cristo llenando tu vida de paz, de amor, de esperanza? Eso fue lo que vino a hacer el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino a irrumpir en la historia humana. En esa historia que sí, Dios se había manifestado a través de profetas. Dios le había entregado a su pueblo su voluntad, su ley. Pero aún así su pueblo no entendía, no comprendía la luz. La luz tuvo que venir a vivir entre nosotros para que realmente pudiéramos ver al Padre, para que pudiéramos ver cómo es Dios y para finalmente transformar nuestras vidas. Te pregunto, ¿está Jesús brillando en tu corazón? ¿Está Él abriendo tus ojos a la eternidad? ¿Está llenando Él tu vida de sentido y de significado? Mi querido amigo, yo quiero orar para pedir que Jesús sea tu logos, sea lo que le da sentido a tu vida y así tu vida pueda también ser una vida de luz. Seas tú una persona, un agente de esperanza que vive para hablar de Jesús a otros y para llenar el mundo de luz y de esperanza. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque aquí en Israel tenemos, Señor, la oportunidad de recorrer tantos lugares que testifican acerca de la realidad de Jesús. Mientras vemos, Señor, estas ruinas acá en Jerusalén, eso nos recuerda de que incluso de las cosas más grandes que ha hecho el hombre, maravillas, todas son pasajeras. Lo único eterno es lo que tú nos ofreces. Y tú nos ofreces un hogar en el cielo. Y Cristo es el camino para llegar al cielo. Señor, permite que la luz de Jesús prevalezca en todos nosotros. Permite que todos nosotros podamos comprender quién es Él. Y así nuestra vida también se llene de paz y de esperanza. Bendice a todos los amigos que nos escuchan y que para todos ellos Jesús pueda ser una persona real y su única esperanza. Son bendiciones que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Te queremos agradecer una vez más por habernos acompañado y no olvides compartir este material con tus amigos para que más puedan conocer acerca de la Biblia y acerca de el Señor Jesús. Que el Señor te bendiga.